Algunas veces la línea que divide lo que es una broma y algo que ya no lo es no siempre es clara. Digamos por ejemplo que un candidato postulado a un cargo público se presenta a modo de broma de protesta y termina ganando. ¿Sigue siendo una broma? En 1958, los habitantes de la megaurbe de Sao Paulo, hartos de la corrupción rampante y la incompetencia evidente en la clase política, propusieron en masa a Cacareco para el consejo de la ciudad. Se trataba de una rinoceronte de 4 años del zoológico municipal. Pronto las paredes de Sao Paulo se llenaron de carteles que pedían el voto para Cacareco y para sorpresa de pocos no solo ganó con un total de 10.000 votos, sino que además impuso un amplísimo margen frente a sus adversarios, habiendo alcanzado solo 10.079 el humano más próximo. Obviamente Cacareco nunca llegó a ejercer funciones, aunque no por falta de entusiasmo popular, y volvió al zoológico de Río de Janeiro de donde era originaria, pero se convirtió en protagonista indiscutible de los comicios e incluso inspiración para un partido satírico canadiense. Pueden o no gustarte las bromas, pero el Día de los Tontos de Abril o April Fools es el señalado para dar rienda suelta a la imaginación y jugarle una broma a un inocente. Sus orígenes son inciertos. La versión más difundida le atribuye su invención al cambio de calendario en el que romanos e hindúes celebraban el Año Nuevo alrededor del 1 de abril. Luego el Papa ordenó el uso del calendario gregoriano y se requería que el día de Año Nuevo se celebrara el 1 de enero. Según esta explicación popular, muchas personas se negaron a este cambio, otras no se dieron por enteradas y continuaron celebrando el cambio de año en abril. Un grupo de personas comenzaron a burlarse de estos tradicionalistas enviándoles a hacer recados tontos o tratando de engañarles para que creyeran algo absurdo, y con los años la práctica se extendió en varios países. En tiempos más recientes, particulares y corporaciones se ponen de acuerdo para crear elaborados engaños, algunos de los cuales han pasado a la historia como las mejores bromas de todos los tiempos. A continuación les presento 7 de las más famosas. El 1 de abril de 1957, durante el programa de televisión de la BBC Panorama, se publicó un reportaje especial sobre la cosecha suiza de espaguetis. Proclamaban que este había sido en particular un año excelente debido al clima templado y a la efectiva eliminación del denominado gorgojo de los espaguetis. ¿Y por qué no? La historia estaba en televisión. La narración del prestigioso presentador Richard Dimbleby acompañaba con total seriedad el metraje de una familia trabajando en la cosecha de espaguetis, que colgaban de las ramas de los árboles. Finalmente se recomendaba al espectador a consumir únicamente espaguetis cultivados en casa. Fueron muchos los británicos crédulos que conformaron el aluvión de llamadas de desconcierto, asombro, confusión e interés por saber cómo podían ellos cultivar su propia pasta casera. Está clasificada como la primera broma realizada en televisión y que causó un gran revuelo en su día. Tengamos en cuenta que para 1957 los espaguetis eran un producto exótico y que la televisión era un invento relativamente nuevo. Cientos de conductores en la autopista a las afueras de Londres tuvieron que estacionar sus vehículos para observar un platillo resplandeciente que se dirigía a la ciudad y que poco a poco iba descendiendo. Los residentes locales saturaban las líneas de la policía para advertir sobre una posible invasión extraterrestre. El ovni pronto aterrizó en el Hyde Park de Londres el 31 de marzo. Un valiente oficial se acercó a la nave con la porra extendida, cuando la puerta se abrió de pronto y emergió una pequeña figura envuelta en un traje plateado. El oficial salió corriendo en dirección opuesta. Se trataba de un globo aerostático construido para parecerse a un ovni por encargo de Richard Branson, presidente de Virgin Records, y conocido por su pasión por volar en globo y aficionado a las bromas. Su propósito era aterrizar en el Hyde Park de Londres el 1 de abril. Desafortunadamente, el excesivo viento lo dejó fuera de rumbo y se vio obligado a aterrizar un día antes. Según informes, una señora llamó a una estación de radio para dar señales del ovni que estaba observando, sin percatarse que estaba parada frente a su ventana, completamente desnuda. El oficial, que tuvo que acercarse a la nave, admitió más tarde que nunca en 20 años tuvo tanto miedo de ser policía como en ese momento. Y el alienígena resultó ser un enano. El 1 de abril de 1950, el periódico más prestigioso de Noruega publicaba en su portada que el monopolio del vino, propiedad del gobierno, habría recibido un excedente en el envío de barriles desde Francia, pero que se había quedado sin botellas y con el propósito de deshacerse del vino extra proponían una venta de ganga de un día, ofreciendo el vino con un 75% de descuento y libre de impuestos. La situación, sin embargo, exigía que los compradores debían deportar sus propios contenedores. Se recomendaban cubos, jarras, bidones y similares. Cuando los comercios abrieron a las 10 de la mañana, los noruegos aficionados al vino se apresuraron a alinearse conformando largas colas en torno al bloque.
Según se cuenta, se vieron luego numerosos recipientes vacíos, algunos abandonados con furia y dejados allí por personas que se habían percatado de la broma mientras hacían la fila. Veterinary Record, una revista británica semanal, por lo general de corte muy serio, publicó en su edición de abril de 1972 un interesante artículo sobre un conjunto de enfermedades que acarreaba la posesión de una especie que describió como Brunus eduardii. El artículo advertía también que las encuestas de propiedad de mascotas habían demostrado que el 63.8% de los hogares estaba habitado por uno o más de estos animales, que existía una relación estadísticamente significativa entre su población y el número de niños en un hogar. La respuesta de los lectores no se hizo esperar y fue enorme la cantidad de consultas en la correspondencia de la revista dominada por cartas sobre el enigmático espécimen. Posteriormente se publicó una edición especial donde se explicaba que el Brunus eduardii es mejor conocido como el oso de peluche común. En el 2019, Google anunció Gmail Motion, una nueva tecnología diseñada para permitir a las personas interactuar con el correo electrónico utilizando solo gestos con las manos. Se explicaba que hacía uso de la cámara web y un algoritmo de rastreo espacial para traducir los gestos de una persona en palabras y comandos. Google se había hecho conocida por anuncios de parodia ampliamente difundidos cada 1 de abril, pero Gmail Motion fue una de sus bromas más creíbles. De hecho, unos días después de revelado el engaño, los programadores demostraron que sí era posible, aunque quizá no práctico, crear un funcional sistema de correos basado en gestos con la tecnología existente disponible en el mercado. El coro británico de King's College es uno de los más reconocidos y prestigiosos de la actualidad. Creado por el rey Enrique VI en 1441, afronta la responsabilidad de ofrecer cantos todos los días en su capilla. Si bien no es reconocido por este tipo de montajes, hizo que se destaque el 1 de abril de 2014, cuando, por medio de un comunicado, anunciaban que las complejas regulaciones habían hecho insostenible continuar representando a los jóvenes en el coro, y que se debían tomar medidas en pos de replicar el tono alto característico de las voces preadolescentes de los niños. Y debido a que la intervención quirúrgica había sido descartada, los líderes del coro finalmente adoptaron una sugerencia hecha por un colega del departamento de química. Durante una entrevista en la BBC Radio 2 en la mañana del 1 de abril de 1976, el astrónomo británico Patrick Moore anunció un evento astronómico extraordinario. Exactamente a las 9:47 am, el planeta Plutón pasaría directamente detrás de Júpiter, que estaría ya alineado con la Tierra. Esto se traduciría en la combinación de los dos planetas ejerciendo un impulso de marea más fuerte en la Tierra, contrarrestando temporalmente la propia gravedad de nuestro planeta. Moore lo llamó el efecto gravitacional joviano-plutoniano. Les dijo a los oyentes que podrían experimentar el fenómeno saltando en el aire en el momento preciso de la alineación. Prometió que si lo hicieran percibirían una extraña sensación flotante. Un minuto después de la hora señalada, la central de la BBC se inundó de llamadas de docenas de personas para informar que el experimento había funcionado. Una holandesa de Utrecht afirmaba que ella y su esposo habían flotado juntos por la habitación. Otro oyente juraba que había estado sentado alrededor de una mesa con 11 amigos y que todos, incluida la mesa, habían comenzado a ascender. Pero no todos estaban contentos. Una persona afirmaba que se había levantado muy rápido, que se había golpeado la cabeza y exigía una compensación. Estas curiosas historias, además de ser divertidas, nos deben hacer reflexionar sobre cómo los medios de comunicación pueden manipular la realidad y recordarnos que debemos mantener un juicio crítico ante cualquier noticia o información que recibamos. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete para más contenido como este y si deseas déjame un comentario. Los leo a todos y vemos los más interesantes en el próximo video. Buenas noches.